Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Crypto Tempus. Antes de nada, disculparme, llevo un mes sin subir vídeo, muchas complicaciones, hemos dejado un poquito de lado por proyectos personales el canal esta temporada, pero quiero volver porque quiero informaros, quiero que sepáis qué es lo que está pasando en los mercados y qué creo que va a pasar personalmente. Entonces, vamos a ello. Bueno, por hacer un poco de recap desde donde estábamos. Nosotros, la última vez que subimos vídeos, estábamos por esta zona de los 17.000, ¿vale? Desde entonces, ¿qué ha pasado? Caímos un poquito y luego subimos, ¿vale? ¿Nos ha pillado por sorpresa esta subida? A mí personalmente no. O sea, yo esperaba bastante esta subida. ¿Quiere decir esto que hemos cambiado de tendencia y que estamos ya para irnos to the moon? También personalmente pienso que no. Pero vamos a explicar paso a paso hasta dónde creo que podemos llegar a nivel técnico, hasta dónde podemos llegar a nivel fundamental y qué es lo que está pasando a nivel general en el mercado. Va a ser un vídeo un poquito más largo porque como llevo un mes sin subir vídeo, quiero actualizaros, quiero que estéis tranquilos y quiero que os quedéis tranquilos en general, ¿no? Entonces vamos a ello. Vale, ¿qué es lo que creo yo ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que yo creo que está pasando. Acaba de quebrar Gemini, hace nada. The Digital Coin Group. Acaban de quebrar. Y de repente todo está pumpeando. ¿Por qué está pasando esto? Vale, antes de nada quiero que recordemos que el precio de Bitcoin no es como todo el mundo se piensa, o el precio de un activo que está cotizado. No es como todo el mundo piensa que simplemente no, pues el total del volumen del dinero que hay en el mercado dividido entre el total de bitcoins que hay. Vale, eso podría ser una forma de calcularlo, pero no es precisamente exacta. Voy a explicarme. Realmente el precio que tú ves de Bitcoin es el precio del último vendedor con el último comprador. Es decir, la última persona que compra Bitcoin, ese es el precio actual de mercado. Y eso lo miden los exchanges, lo miden las casas de intercambio, lo mide Binance, lo medía FTX, lo medía, etcétera, ¿no? La casa de intercambio con mayor volumen ahora mismo es Binance, ¿vale? Sobre todo en spot. También afecta el mercado de derivados, el de futuros, pero sobre todo en spot. Es decir, yo poseo el activo, por así decirlo, aunque no lo tengas como tal las claves, aunque no tengas como tal las claves. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a lo largo de la historia, en muchos activos, también en el oro, en acciones, se ha visto manipulaciones de mercado. Es decir, han cogido exchanges con mucho poder y han dicho, vamos a pumpear el precio, es decir, conseguir que haya muchos compradores, por ejemplo, comprando nosotros ese propio activo, para que suba de una forma muy rápida y desmesurada, aunque no sea real el precio que tiene. ¿Por qué digo esto? Porque creo que podría estar pasando algo similar. Sé que esto es especulación, no me puedo basar en datos totalmente científicos, luego iremos a la parte de datos, pero lo que veo ahora mismo es que esta subida desmesurada de Bitcoin, con todas estas malas noticias de quiebra, me parece como una forma de lavado. Al final FTX, o sea, mucha gente tenía deuda de FTX, entre ellos Digital Coin Group, y por eso ha petado Gemini, pero Binance también en parte. Entonces, lo que creo que puede estar pasando es que estén intentando inflar el precio, que el retail investor entre de manera abusiva para poder vender over the counter, es decir, fuera del mercado en sí del exchange, sus bitcoins barra criptomonedas para poder saldar deudas. Eso es lo que creo que puede estar pasando, ¿vale? Es decir, no me creo este cambio de tendencia desmesurado. Sí que esperaba desde hace tiempo una subida a la zona de 23.000 e incluso podríamos llegar a la zona de 25.000. Si lo miramos a nivel logarítmico, ya vamos a los facts, vamos a los hechos de qué es lo que puede estar pasando, vamos a intentar indagar, vemos que a nivel logarítmico, pero perdonad por esto de short o long, etcétera, que es que luego os pondré otra cosita, pero si lo miramos a nivel logarítmico, vemos que hay una línea de tendencia en semanal, aquí muy importante, es decir, que ha tocado varias veces, y que si la rompemos, que parece que la estamos rompiendo en 12 horas y en 24 horas en diario, pero que aún no la hemos roto en semanal, parece ser que podríamos ir to the moon, ¿vale? Esto es como uno de los últimos bastiones antes de empezar la subida desmesurada o que cambie la tendencia. Como ya sabéis, una tendencia se mide pues por máximos y mínimos, ¿no? Es decir, una tendencia se sabe que es bajista porque aquí hemos hecho un alto más alto, aquí de repente hacemos un bajo más alto y aquí de repente hacemos un alto más bajo y aquí hacemos un bajo más bajo. Por lo tanto, sabemos que entramos en una tendencia bajista, ¿vale? Esto es básico. Por tanto, sabemos que todo este tiempo estábamos en tendencia bajista. ¿Cuándo podríamos decir o asegurar que hemos cambiado de tendencia? Ahora mismo, en el ejemplo actual. Cuando Bitcoin, que ha hecho aquí un bajo más bajo, haga de repente un alto más alto. Esto puede parecer un alto más alto si miramos aquí, pero si vemos aquí hay un alto más alto, es decir, aquí en 25.600. Si rompemos esa zona de 25.600 y empezamos a lateralizar al alza, podríamos decir que Bitcoin ha cambiado de tendencia. Pero no tan rápido. No siempre funcionan así las tendencias a nivel macro. Si vemos, por ejemplo, el caso de julio del 21,
vimos esta subida, no conseguimos hacer un alto más alto, pero luego sí que lo hicimos. Sin embargo, a la hora de intentar poner un bajo más alto, no lo conseguimos, y luego el siguiente alto más alto, es decir, un alto por encima de los 67.000, 69.000 que llegó Bitcoin, no lo logramos. Por lo tanto, no conseguimos esa tendencia y vimos este cambio de tendencia con un patrón de Wyckoff. Esto hablando un poco más a nivel técnico, ¿vale? Ahora hablaremos también a nivel fundamental. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Lo que estamos viendo ahora es que esta semana se está batallando a nivel semanal por romper esa línea de tendencia que indica el fin o el posible fin de la tendencia bajista, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que creo yo que va a pasar? Lo que creo yo es que durante esta semana podemos ver un rompimiento al alza. Podemos ver precios cercanos a 24.000. Si sacamos, por ejemplo, volúmenes, perfiles de volúmenes, podemos ver que esta zona tiene un volumen muy alto, la zona de los 23.000, 24.000. Pero vamos a ir a diario y vamos a ver los últimos días. Disculpad un segundico. Vale. Y aquí podemos ver que esta zona, la siguiente zona como de soporte, es la que estamos ahora, de resistencia. Y la siguiente ya debería ser los 30.000. Aunque no del todo, porque si miramos el gráfico completo y vemos también las zonas que hemos llegado allá, cambia un poquito. Un segundito, que esto tarda en cargar un poco. A ver, que lo ajustemos. Aquí estamos. Vale. Hay bastante resistencia hasta la zona de 25.000. Todo esto son los máximos perfiles de volumen de contratación. Es decir, cuántas ventas y cuántas compras ha habido, por ejemplo, en este índice, ¿no? En este exchange. En este caso es el US Dollar Index, o sea que tampoco es tan fiable. Sería mejor mirarlo en por ejemplo, Binance contra el USDT, ¿no? Y podríamos llegar a ver, como decíamos anteriormente, que estas zonas, un segundito que tarda en cargar, que la zona de los 20.000 era donde mayor resistencia había, ¿vale? Y que la hemos roto y por eso está subida con fuerza. Pero lo que yo sí que sé es que la zona de 25.000 tenemos una resistencia muy fuerte. ¿Y por qué tenemos una resistencia muy fuerte en zona de 25.000? Por lo que hemos comentado de la teoría de altos más altos. Como tal, las zonas de volumen fuertes las hemos dejado atrás y parece que aquí no hay tanto volumen. Aquí en la zona de los 23.000 a los 23.400 sí que parece que es una zona donde se tradea bastante, es decir, donde hay bastante resistencia. Por eso esta vela ha pasado de los 21.000 directamente hasta esta zona. Fijaos que aquí había menos volumen de compras y de ventas. Entonces, ¿qué es lo que espero yo? Lo que espero, por ejemplo, a nivel técnico, con un indicador que tengo Premium, os lo puedo enseñar aquí, no os voy a enseñar el indicador, pero sí que os puedo enseñar el reporte. Tenemos un 87% de probabilidades ahora de que rompamos al alza. ¿Y que rompamos al alza qué quiere decir? ¿Que hemos cambiado de tendencia? No, ni mucho menos. Lo que yo creo, a nivel personal, ya sabéis que no es consejo de inversión, me puedo equivocar. Mucha gente gana muchísimo dinero con mis equivocaciones, es decir, apostando en contra de lo que yo voy a decir, y eso pasa en todos los mercados. Pero lo que yo creo que puede pasar es un rompimiento al alza e ir a la zona de 24.000. ¿Para qué? Para liquidar shorts de primeras, y luego también para que ese retail investor que queda, esas personas como tú y como yo que estamos invirtiendo, se emocionen y digan, ¡buah! Nos vamos a la luna. Pero es que por otra parte, hay que empezar también a analizar el SP500. ¿Por qué el SP500? Porque tenemos una correlación muy alta. Lo que podemos ver en el SP500 es que teníamos esta cuña bajista y ha habido un rompimiento, parece que está habiendo un rompimiento por encima de la cuña. Y por eso Bitcoin está rompiendo con mucha fuerza. Todas estas velas de la semana pasada del SP500, si vemos en velas semanales, nos estaban indicando aquí, luego iremos al fundamental, pero primero un poquito de técnico. Todas estas velas de la semana pasada de diciembre nos estaban indicando que estaba habiendo mucha fuerza por parte de los toros. ¿Qué es lo que creo yo que puede pasar en el SP500? Me extrañó mucho, de primero, cuando vi esto, cuando vi esta bajada, este toque tan limpio y esta bajada, dije, aquí me huele raro. Yo creo que puede haber retesteo. Y cuando vi este retesteo y otra vez bajada, dije, qué curioso, yo creo que podríamos romper para intentar buscar un alto más alto en engañizo y luego volver a caer. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que puede pasar como escenario posible? Vale, vamos a cosas importantes ya a nivel fundamental fuera del técnico. Si rompemos a nivel técnico por aquí encima, podríamos ver un pequeño rally. Eso es lo que sé. Pero vamos a nivel fundamental. Vale, a nivel fundamental, ¿qué tenemos dentro de poco? Tenemos el 1 de febrero un meeting de la Reserva Federal. Es decir, en este meeting nos van a decir los tipos de interés y a qué tipos de interés estamos, ¿vale? A qué tipos de interés vamos a subir. Lo esperado en el mercado son 25 puntos básicos. Ahora mismo los tipos de interés están en 4.5, ¿vale? Es decir, un 4.5% de interés, ¿vale? ¿Qué es lo que espero?
Lo que el mercado espera, el 98%, porque tenéis por ahí indicadores que salen, que es lo que está votando los market participants, lo que votan los participantes de mercado, es en un 98% a que solo se va a subir 25%. ¿Qué es lo que creo yo? Lo que creo es que si esta semana empezamos a subir con fuerza hacia la zona de 4100, el SP500 con volumen, es decir, mucho retail investor entrando, lo que creo es que la Fed va a decir, alto ahí, echa el freno magdaleno y va a coger y va a intentar subir los puntos a 50 puntos. Es lo que yo creo. Si eso pasa, habrá un colapso fuerte en el mercado. Si no pasa y al final vemos esos 25 puntos, habrá que ver más cosas. Porque esta semana no solo pasa lo de la Fed, esta semana que viene, sino que muchas empresas del SP500, del índice con las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, empiezan a sacar los earning reports, empiezan a sacar cuánto han ganado durante el último trimestre. Y entonces, si de repente ven los inversores que esas empresas han ganado menos de lo que se esperaba, lo que muy probablemente pase es que haya una caída en bolsa, esperando expectativas de recesión. Pero eso no es todo. También el 14 de febrero, es decir, dentro de 3 semanas, vamos a tener el CPI data, es decir, se va a saber cuál es la inflación actual subyacente en Estados Unidos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues es una noticia importantísima, porque si la inflación sigue subiendo, estaba empezando a remitir, si la inflación sigue subiendo o se empieza otra vez a descontrolar, la gente va a esperar que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés, es decir, a cómo se financia el dinero, ¿no? Por lo que las empresas tendrán menos márgenes de beneficio y por lo tanto la economía pues tenderá a una recesión. ¿Qué es lo que creo yo? Que aunque la inflación suba o no suba, los efectos de todas las subidas de tipos de interés que hemos tenido el último año, se puede ver aquí, han sido devastadoras y es que hemos subido a una velocidad brutal, algo que nunca antes había visto en la historia. Y sin ir más lejos, la última vez que esto pasó fue en 2006 y poco después entramos en una recesión, un año después. Entonces, aunque de primeras parezca que no está teniendo un efecto negativo en la economía, se puede ver que aunque el mercado de Estados Unidos siga siendo fuerte y siga habiendo mucho trabajo y parece que no está dejando de haber trabajo, se pueden ver grandes despidos de grandes empresas. Y así es como empieza muchas veces una crisis. Por otra parte se puede ver el índice de consumo y muchísimos otros indicadores como el GDP, el PIB per cápita, etcétera, para poder predecir una recesión. Lo que yo creo es que sí que vamos a entrar en una recesión finalmente, tal vez a mediados de este año, tal vez más hacia 2024. Pero si eso pasa, ¿qué es lo que esperamos con Bitcoin? Lo que yo espero a nivel personal y lo que yo voy a hacer es todo esto que habíamos acumulado, que yo estoy un 35% dentro de Bitcoin, ya lo he comentado. Un 30% igual el último vídeo, ya estaba en un 35% para este vídeo. Todo esto que he ido comprando en estas zonas, porque ya sabéis que hasta aquí no empecé a comprar, hasta la zona de 17.000 yo no empecé a comprar, todas estas caídas me olían fatal y dije, voy a seguir full cash hasta que toquemos estos niveles. Pues todo esto que estoy comprando en la zona de 17.000 lo estoy empezando a vender en esta zona, 23.000 y tal vez, si llegamos a 25.000, termine de irme all in cash. Y me diréis, ¿estás loco? Puede ser, es una apuesta arriesgada. Si luego nos vamos a los 30.000, me habré perdido ese porcentaje de beneficio. Pero yo personalmente prefiero comprar la zona de 30.000 en Bitcoin, estando seguro de que esquivamos la recesión y que no va a haber más caídas en los mercados, que comprar ahora el 100% de la cartera en Bitcoin, ponerme por fin todo Bitcoin. Ya sabéis que las altcoins de momento no las tocamos, ahora full Bitcoin, que ponerme el 100% en Bitcoin y poderme caer y comerme una caída de si imaginaos que llegamos a los 27.000 y compro ya el 100% en Bitcoin y volvemos a los 16.000 o 15.000, 14.000 y comerme un 50% de caída del capital. Me parece, como hemos dicho, que en tiempos en los que la Reserva Federal de los Estados Unidos sube los tipos de interés, son momentos en los que nosotros como inversores tenemos que intentar preservar el capital. No es momento para intentar buscar ganancias de capital. Así como si era momento cuando los tipos de interés estaban a cero y el Nasdaq subía como con una locura y todas las empresas de Estados Unidos subían a lo bestia en bolsa, era buen momento para buscar capitalizarse. Ahora me parece que es un momento para proteger el capital, porque no sabemos si el SP500 de aquí a 3 meses va a estar en los 3.400 puntos o si va a estar en los 3.300, en los 4.400. Entonces, ante todo, prudencia. ¿Yo qué aconsejo? No como consejo de inversión. Prudencia, mucha prudencia. Tener mucho cuidado. Hay muchísimo retail FOMO ahora mismo. Muchísimas personas están sintiendo el fear of missing out. El voy a comprar porque me quedo fuera del mercado. Calma. Comprad tranquilamente en 4.300 de aquí a 6 meses. Sabiendo que al final no va a haber recesión a ciencia cierta, que con la incertidumbre que hay ahora, sabiendo que te puede caer el SP500 otro 30%. Mucho cuidado. Y lo mismo con Bitcoin. Si el SP500, ya lo he dicho varias veces,
te cae un 30%, Bitcoin lo más probable es que te caiga un 50-60%. Y de esto vamos, porque esto es muy fácil, el ciclo de compra-venta. Voy a ponerme así un momento la cámara un poco más alta. En momentos donde hay abundancia y liquidez y la gente tiene dinero, tú imagínate que ahora mismo, la persona que estás viendo el vídeo, te toca 1.000.000 de euros. ¿Qué es lo primero que haces? Si eres una persona medianamente inteligente y sabes un poquito invertir, lo más probable es que primero compres un inmueble. Me compro una casa por si las moscas. Para ponerla de alquiler o para revenderla o para vivir. Vale. Luego igual te compras un coche bonito. Por ejemplo, oye, te das algún lujito. Luego compras acciones. En tercera o cuarta posición. Compras acciones, compras bolsa. Y renta fija tal vez, ¿no? Y bonos del Estado. Y luego, por último, compras Bitcoin. Y luego ya pues compras igual, pues, altcoins. Con más riesgo, ¿no? Así es como funciona si de repente te toca 1.000.000 de euros, ¿vale? Ahora vamos a ponernos en la situación contraria. De repente te viene una crisis. Tu negocio quiebra. O te echan del trabajo. ¿Qué es lo primero que vendes? ¿Vendes primero el piso? No vendes primero el piso. El piso te va a costar muchísimo venderlo porque no es líquido, porque es muy complicado venderlo y vas a tardar más. ¿Vendes lo primero el coche? Pues igual no, porque tienes necesidad de ese coche y pues lo tienes que seguir manteniendo. Lo primero que vendes es el proceso contrario de compra. Lo primero que vendes es esas altcoins que tienes, esa liquidez que puedes sacar rápido para pagar las facturas del mes siguiente, ese Bitcoin que has comprado, luego esas acciones, and so on, o sea, y así progresivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si entramos en un momento de recesión fuerte en Estados Unidos y arrastra a nivel global, algunos ya han declarado la recesión como viene siendo Inglaterra, pero si entramos en una recesión fuerte, que yo creo que es el caso, me parece que cuando en un país, o sea, cuando a nivel global, en los últimos 2 años se ha impreso más dinero que en los últimos 30, pues me parece que lo más probable es que por lo menos ocasione inflación y luego una recesión, como poco. Y más cuando se ha impreso un 40%, se ha imprimido un 40% de la masa monetaria del dinero de toda la existencia en 2 años. En año y medio lo hicieron desde el 2020. Trillones y trillones y trillones. Y eso tiene que romper algo. Cuando luego subes los tipos de interés de forma agresiva y esa masa monetaria brutal que ahora vamos a enseñar de repente se va del mercado. Hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, lo podemos ver en Money Supply. Esto es un indicador que nos enseña el total de la masa monetaria. Fijaos aquí. A partir de 2020, que estábamos en 15 trillones, de repente hicimos ¡pumba! Hasta los 18 y ¡pumba! Hasta los 21. Bueno, fijaos, hicimos un vídeo hablando sobre la masa monetaria y analizándola, pero fijaos que de repente la tendencia cambió de forma abrupta. Cuando de repente limitas esa entrada de masa monetaria al mercado y decides quitarla, fijaos que en ningún momento la masa monetaria ha sido negativa o durante periodos muy cortos en el mercado, y de repente empiezas a quitar esa liquidez de forma brutal del mercado, no sé hasta cuándo llegará, pero ya van quitados más de 0.5 trillones del mercado. Cuando empiezas a quitar esa liquidez de forma agresiva, todo ese exceso de liquidez que se había invertido en cosas totalmente absurdas, pues por ejemplo una empresa había podido arriesgar muchísimo más invirtiendo en un metaverso, como es el caso de Facebook, a 10 años vista, metiendo billones y miles de millones, y de repente le quitas esa liquidez, no puede financiarla de forma barata, y dice, ostras, este negocio que no me va a dar rendimiento hasta dentro de 5 años, me lo tengo que comer con patatas, se lo tienen que comer mis inversores. ¿Y qué dicen mis inversores? Ni hablar, yo no me como eso, vendo las acciones de Facebook. Y de repente ves Facebook cayendo un 75%. Entonces, cuando se empiezan a ver situaciones descontroladas de dar dinero a la gente para estimular la economía y de repente lo quitas de golpe, a mí lo más normal es que primero tengas inflación y que luego esa inflación persista durante bastante tiempo y que luego por último tengas una recesión monumental. Es lo mínimo que espero. Y bajo esa tesis de inversión, me da igual que el SP500 se vaya a 4.300. Fenomenal, se va a 4.300, vendo lo que me quedaba del SP500 y me espero. Pero es muy fácil. Si en estas condiciones de mercado de la Reserva Federal de los Estados Unidos, imprimiendo a lo bestia, hemos visto este máximo histórico desde el máximo de 2020 hasta que empezaron a imprimir, sí, vamos a descartar por así decirlo la pandemia, hasta que dejaron de imprimir, hemos visto un 41% de subida en el índice de 500 empresas más gordas de los Estados Unidos. Estamos hablando de un 41% habiendo imprimido la cantidad de dinero que imprimieron. O sea, es una auténtica barbaridad. ¿Creéis de verdad que ahora, quitando toda esa liquidez del mercado y no dando estímulos, haciendo un quantitative tightening, que es ir quitando poco a poco dinero del mercado con diferentes
formas. ¿Creéis de verdad que vamos a poder siquiera volver a ver en menos de 3 años o 4 años esos máximos de mercado? Y lo mismo con Bitcoin. Si Bitcoin en el perfecto momento donde literalmente regalaba el gobierno de Estados Unidos con los stimmy checks, con los stimmy checks, los cheques de estímulo, $2.000 a cada ciudadano, la gente no sabía qué hacer y lo invertía en Bitcoin. ¿Creéis de verdad que habiendo llegado a 69.000 Bitcoin en unas condiciones tan perfectas de mercado, vamos a entrar en un bull market y romper el máximo anterior en unas condiciones totalmente opuestas? ¿Con expectativas de recesión altísimas? Yo, sinceramente, no lo veo. A nivel fundamental, no me cuadra nada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a ir operando el técnico ahora me dice que sí que hay probabilidad de ir a esos 24.000, pero no por ello voy a meter la casa en Bitcoin. Voy a seguir pues con parte de mi cartera, igual vendo un 50% de ese 35% que tenía en Bitcoin y sigo esperando y sigo siendo prudente. Ese primer tema, abordado. Vamos a lo siguiente. Eso es lo que creo yo desde CryptoTempus. No obstante, como ya habíamos sido inteligentes y habíamos hecho DCA durante todas estas zonas, hemos ganado un porcentaje interesante. O sea, nos hemos podido llevar... Yo tenía el precio promedio de compra en 16.900 aprox. Nos hemos podido llevar ya un 33% de la cartera que teníamos. Imaginaos, 10.000 euros, teníamos 3.500. Pues nos hemos llevado un 33% de 3.500. Que podemos ya retirar en ganancias. No está mal, ¿no? Entonces, un inversor tiene que ser paciente. Tiene que ir con mucho cuidado y ver qué dice el fundamental. Porque aquí el fundamental, y por lo que muchos nos equivocamos, ya sabéis que yo me salí en la zona de 48.000, cuando ya lo vi más claro. De hecho, cuando tocó la media de 200, creo que fue, dije, adiós, me voy. En diario, creo que era. Aquí me fui totalmente del mercado, me fui all in cash y hasta los 17.000 lo empecé a comprar, he ido con máxima prudencia. Aquí me fui del mercado. Cuando la media de 200 tocó. Entonces, lógicamente, un inversor nunca va a tomar decisiones perfectamente perfectas. Ojalá yo me hubiese ido en 69.000, pero no me fui, porque había mucha euforia y costaba mucho pensar con cabeza. Pero espero que hayamos aprendido la lección, y que habiendo aprendido la lección digamos, vale, hemos tenido un rally totalmente absurdo, también en el SP500, ¿realmente tiene sentido a nivel fundamental? Yo personalmente creo que no mucho. Me parece que es una subida brutal, las grandes instituciones posicionándose en shorts, etcétera, antes de la caída monumental, cuando empiecen a salir pues lo que diga la Reserva Federal, lo que diga en febrero pues el CPI, cómo se vean las empresas y sus earnings, etcétera, etcétera, ¿no? Las expectativas o no que hayan de recesión, el índice de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tengamos todas esas métricas más actualizadas diremos, vale, con una probabilidad altísima vamos a entrar en una recesión. De momento, es mi opinión personal, en base a los factores macro. Luego veremos qué pasa. Bueno, eso punto número 1. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? Estaréis preguntando. La estrategia, seguimos haciendo un DCA dinámico, poquito a poco, ir comprando todos los meses. Yo todos los meses sigo comprando, un poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Así haces un DCA promedio y no te equivocas. Yo ahora, sinceramente, no estoy comprando estas zonas, me estoy esperando, me parece que no tiene sentido comprarlas. Me puedo equivocar, pero prefiero equivocarme que tener la posibilidad de perder un 50%. Igual soy muy conservador, pero es como yo actúo. Prefiero preservar el capital y poner cabeza, ir ganando poquito a poco y entrar en Bitcoin cuando ya sepamos que hemos esquivado la recesión, que no creo que vaya a pasar, que comerme luego una caída brutal y estar llorando porque he perdido no sé cuántos mil euros en una caída brutal. Así es como se operan estos mercados, al menos a mi parecer. Como bien hemos dicho todo el año, todas las personas que han ido comprando esos mínimos, buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip, luego tuvieron grandes subidas de mercado. Es decir, por ejemplo, aquí cuando caímos a los 33.000, acordaos que es que luego subimos un 44%, que es lo que habremos subido ahora. Y toda la gente estaba loca aquí. Bueno, hemos subido un poquito más aquí porque a nivel relativo el precio es mucho más bajo. Pero toda la gente estaba loca en este punto. Y aquí con toda la gente loca yo me salí. Yo vuelvo a decir, de lo que he ido comprando aquí, con un porcentaje muy alto, me voy a salir en estas zonas. Porque no me parece que tenga sentido. Aquí tenemos a nivel diario una resistencia fuerte. Esta es la medida de 300 en diario. Entonces, ¿que podemos irnos luego hasta la media de 200, hasta los 27.000? Todo puede pasar. A nivel técnico yo creo que todavía podemos tener un impulsito rápido esta semana, tal vez a la zona de 24.000 para meter a los últimos incautos en el mercado. Pero veo bastante claro luego desde ahí caídas. ¿Que me equivoco? No pasa nada. Compraré con mucha más seguridad de aquí a 3 meses, sabiendo que hemos esquivado la recesión con ya datos certeros, si es que pasa eso, que yo no lo creo, que comerme una caída brutal. Entonces, un poquito eso es lo que quería comentar. Subiré mañana un vídeo hablando del mercado de las altcoins, de qué altcoins
pueden ser interesantes, hablando de la dominancia, haciendo un vídeo más extenso de qué teoría tenemos de mercado. De momento está dando la teoría que teníamos, que a partir de septiembre iba a cambiar la tendencia hacia la dominancia subiendo. Se está dando, fijaos, y explicábamos aquí por qué a nivel técnico y a nivel fundamental. Creo que va a seguir pasando esto. Vi ayer, y me pareció muy curioso, que cuando Bitcoin cayó, una caída súper rápida que hubo, porque he seguido el mercado, aunque no se haya actualizado, perdonad chicos, he estado siguiendo mucho el mercado, y ayer fue interesante, porque en esta caída rápida del mercado, desde los 23.000 hasta los 22.300, vi las altcoins caer con una velocidad muchísimo más fuerte. De hecho, aquí podemos verlo por fechas. El 24 de enero a las 10. Si lo vemos a la dominancia, fijaos, toda esta subida desde las 10, desde las 9 hasta las 12, toda esta subida bestial de los 44 a los 44,85 es Bitcoin subiendo muchísimo más rápido de lo que le hacen las altcoins. ¿Qué me da a entender eso? Y fijaos aquí, aguantándose todo el rato en la media. ¿Qué me da a mí a entender eso? Que mucho ojo, aquellos que han comprado con muchísimo FOMO, vamos a poner ejemplo Solana, el dip, muchísimo ojo a esos, porque siempre puede haber grandes caídas, ojalá que no, pero lo que yo espero ahora es la dominancia de todas las altcoins contra Bitcoin cayendo, o sea, y la dominancia de Bitcoin contra las altcoins subiendo, es decir, Solana contra Bitcoin que siga poniendo bajos más bajos, que siga yéndose para abajo, tiki, 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 es lo que espero. Ahora hemos visto un rally de Solana muy fuerte, fenomenal, todo el que lo haya cogido pues enhorabuena, pero yo ya digo, no me acerco de momento a las altcoins. Y nada, hasta aquí un poquito el vídeo de hoy. Hablaremos en otro vídeo siguiente sobre toda esta teoría. Así que nada, un vídeo más largo hoy. Adiós.